Mi novio me prohibió ir a la boda de su hermano porque según él me veía muy simple. Fui con mi mejor vestido y terminé siendo la sensación de la fiesta. Ahora él está bloqueado y yo saliendo con el padrino de la boda. El sonido de su voz temblando a través del altavoz de mi teléfono es algo que atesoraré por el resto de mi vida. Lo escuchaba tartamudear, desesperado, mientras intentaba explicarle a la junta directiva de su empresa por qué las proyecciones de ventas del último trimestre eran un desastre incomprensible. Yo estaba sentada en la sala de mi nuevo departamento, tomando una taza de café, escuchando cómo el hombre que juraba ser un genio corporativo se hundía en su propia incompetencia frente a más de 30 personas. Y todo porque el genio olvidó un pequeño detalle: la mujer a la que llamó burra e ignorante frente a todos sus colegas, era la misma que le había estado haciendo su trabajo durante los últimos 2 años. Pero para que entiendan cómo llegamos a este punto de justicia poética, donde él está a punto de perder su empleo de gerente regional y yo no siento ni la más mínima lástima, tengo que retroceder a cuando todavía creía que nuestro matrimonio era un equipo. Me llamo Sofía. Tengo 28 años y trabajo como asistente administrativa en una empresa de logística. Mi situación económica no siempre fue fácil. A diferencia de mucha gente en mi entorno, no tuve el privilegio de terminar una carrera universitaria inmediatamente después de la preparatoria. Mi padre enfermó cuando yo tenía 18 años y tuve que empezar a trabajar a tiempo completo para ayudar a mi madre con los gastos médicos y la hipoteca. Sin embargo, nunca dejé de educarme. Siempre he tenido una mente analítica. Me fascinan los números, y en mi tiempo libre me dedico a tomar cursos de matemáticas avanzadas y probabilidad. De hecho, los ejercicios de probabilidad se convirtieron en mi pasatiempo favorito, una forma de entender el caos del mundo a través de la lógica. Además, soy zurda de nacimiento, pero llevaba meses aprendiendo a escribir con la mano derecha simplemente como un ejercicio de agilidad mental. Siempre he creído que la inteligencia no se mide solo por una cartulina colgada en la pared, sino por tu capacidad de resolver problemas. Pero, al parecer, mi esposo no compartía esa visión. Conocí a Mauricio hace 5 años. Él tiene 33, es un hombre alto, siempre impecablemente vestido, con esa labia encantadora típica de alguien que trabaja en ventas corporativas. Cuando empezamos a salir, me deslumbró. Me parecía un hombre maduro, seguro de sí mismo y con ambiciones claras. Al principio, le encantaba mi ética de trabajo. Me decía que admiraba mi resiliencia, que yo era la mujer más inteligente que había conocido y que juntos íbamos a construir un imperio. A los 2 años de relación, nos casamos y nos mudamos a un bonito departamento que ambos pagábamos, aunque él ganaba bastante más que yo. Todo parecía perfecto, o al menos eso me repetía a mí misma, porque las primeras grietas en su máscara no tardaron en aparecer cuando lo ascendieron a gerente de zona. El ascenso trajo consigo un aumento de sueldo, pero también un aumento desproporcionado de su ego. Empezó a usar trajes a la medida, a frecuentar restaurantes caros con sus nuevos colegas y a cambiar su forma de hablar. Al principio, yo lo celebraba, me alegraba por su éxito, pero pronto, esa arrogancia empezó a dirigirse hacia mí. Empezó con comentarios sutiles, pequeñas humillaciones disfrazadas de consejos. Si estábamos viendo las noticias y yo opinaba sobre economía, él soltaba una risita condescendiente, me tocaba el hombro y decía: «Ay, mi amor, es muy tierno que intentes opinar de esto, pero no entiendes cómo funciona la macroeconomía, tú solo ves facturas en tu trabajo». Yo me quedaba callada, sintiendo un nudo en la garganta, convenciéndome de que tal vez él tenía razón. Después de todo, él era el gerente y yo solo la asistente. La escalada de tensión fue lenta, como un veneno que te van administrando gota a gota. Empezó a invitar a sus compañeras de trabajo a nuestra casa para reuniones de estrategia. Eran mujeres con maestrías, que hablaban 3 idiomas y vestían ropa de diseñador. Mauricio se deshacía en halagos hacia ellas frente a mí. «Mónica es una mente brillante, tiene un máster en finanzas, deberías escucharla hablar, Sofía. Te vendría bien aprender un poco de cultura corporativa», me decía, mientras yo les servía bebidas. Me hacía sentir pequeña, insignificante, y si yo le reclamaba en privado que me sentía desplazada o que sus comentarios me dolían, me aplicaba un gaslighting brutal. «Estás loca, Sofía. Eres una insegura acomplejada. Yo no tengo la culpa de que te sientas inferior porque no tienes un título. Deberías ir a terapia en lugar de hacerme escenas de celos baratos», me gritaba, dejándome llorando en la habitación mientras él se iba a dormir al sofá, haciéndose la víctima. Pero aquí viene la parte más irónica y patética de toda esta historia. Mauricio podía tener el título, el traje y la labia, pero era un completo inútil con los datos.
Su nuevo puesto requería presentar reportes mensuales de proyecciones de ventas, análisis de mercado y modelos de riesgo. El primer mes en su nuevo cargo, lo vi llorar de frustración frente a su computadora a las 3 de la mañana porque no entendía cómo cruzar las bases de datos en Excel. Yo, sintiendo lástima por él y queriendo ser una buena esposa, me senté a su lado. Tomé el teclado y, usando lo que sabía sobre cálculo de probabilidad y estadística, le automaticé todo el reporte. Le creé tablas dinámicas, le expliqué cómo funcionaban los márgenes de error y le redacté las conclusiones basándome en los números. Al día siguiente, su jefe lo felicitó frente a toda la empresa. Mauricio llegó a casa eufórico, me compró flores y me dijo que yo era su salvavidas. Ese favor se convirtió en una obligación. Durante casi 2 años, yo fui la autora intelectual de cada éxito de Mauricio. Al final de cada mes, él simplemente me enviaba los datos crudos por correo con el asunto, haz tu magia, y se iba a jugar golf o a cenar con sus amigos con maestrías, mientras yo me quedaba despierta hasta la madrugada limpiando sus desastres y armando presentaciones perfectas. Nunca me pagó un centavo por esto, y lo peor de todo, su soberbia creció tanto que empezó a creerse sus propias mentiras. Empezó a creer que él era el genio de los números, y olvidó por completo que yo era el cerebro detrás de su éxito. El evento que rompió mi corazón y destruyó nuestro matrimonio de forma irreversible ocurrió hace 3 meses. Mauricio organizó una cena de gala en nuestra casa para celebrar que su departamento había roto récord de ventas. Invitó a su director general, a varios gerentes y a las famosas compañeras con maestría. Yo pasé 2 días enteros cocinando, limpiando la casa y arreglando todo para que su noche fuera perfecta. Durante la cena, yo estaba sentada en una esquina de la mesa, agotada, escuchando cómo todos elogiaban a mi esposo. El director general, un hombre mayor de voz grave, levantó su copa. Mauricio, tengo que decirte que el modelo de distribución de probabilidad que usaste para pronosticar las ventas del trimestre en la región norte es brillante. Nadie en la empresa había aplicado un análisis estadístico tan preciso. Tienes una mente brillante, muchacho. Mauricio sonrió con arrogancia, acomodándose la corbata. Gracias, señor. Ya sabe, es cuestión de entender el mercado y aplicar la lógica correcta. No es nada que no pueda hacer con un poco de concentración. Yo, sintiendo un pequeño impulso de orgullo porque ese modelo de probabilidad lo había diseñado yo desde cero un martes por la madrugada, sonreí y cometí el error de abrir la boca. De hecho, dije en un tono amable, el secreto de ese modelo está en ajustar las variables de dispersión considerando el historial de los últimos 5 años, no solo el último trimestre. Así se reduce el margen de error casi a 0. Un silencio absoluto y sepulcral cayó sobre la mesa. Todos me miraron. Mónica levantó una ceja, con una sonrisa burlona. El director general me miró con curiosidad, y entonces, Mauricio clavó sus ojos en mí. No había amor en su mirada, solo una furia fría y un desprecio absoluto por haber interrumpido su momento de gloria. Soltó una carcajada fuerte, falsa y escandalosa. «Ay, por favor, Sofía», dijo, agitando la mano en el aire como si espantara una mosca. «No trates de usar palabras que no entiendes para impresionar a mis invitados». «Señor», dijo, dirigiéndose al director, «discúlpela. Mi esposa ve un par de gráficas de colores cuando estoy trabajando y ya se cree analista. Es una burra y una ignorante en estos temas, apenas si terminó la preparatoria. Su mayor talento estadístico es calcular cuánto jabón se necesita para lavar mi ropa». Las risas estallaron en la mesa. Las compañeras de Mauricio se reían tapándose la boca. El director general soltó una risita incómoda. Yo sentí que la sangre abandonaba mi cuerpo. El aire se volvió pesado. Mi propio esposo, el hombre cuyos reportes yo le hacía de madrugada mientras él dormía, el hombre que me usaba como su calculadora personal, me acababa de llamar burra e ignorante en mi propia casa, frente a sus jefes, para hacerse el gracioso y alimentar su frágil ego. La humillación fue tan cruda, tan profunda y tan pública, que sentí un zumbido en los oídos. No lloré, no grité. Me levanté lentamente de la silla, tomé un par de platos vacíos y caminé hacia la cocina con la espalda recta. Me encerré en la cocina. Me apoyé contra el mármol frío de la encimera, respirando hondo, sintiendo como una parte fundamental de mi alma, esa parte que amaba y justificaba a Mauricio, se marchitaba y moría al instante. Para calmarme, saqué un libro de poesía clásica que tenía guardado en un cajón. Estaba repasando unos versos de Sor Juana Inés de la Cruz para una actividad de mis clases nocturnas de literatura 2. Leí la frase, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Las palabras de Sor Juana, escritas hace siglos, resonaron en mi cabeza como un trueno.
Yo era la culpable por haberle permitido usarme, pero él era un necio que estaba a punto de descubrir lo que pasa cuando le cortas las alas a quien te mantiene a flote. Terminó la cena. Los invitados se fueron. Mauricio entró a la cocina, desabrochándose la camisa, borracho de vino y de ego. ¿Viste eso? El director me adora. Estoy a un paso de la vicepresidencia, balbuceó, abriendo el refrigerador. Me llamaste burra e ignorante, le dije, con una voz tan baja y gélida que él se detuvo en seco. Se giró, soltando un bufido de fastidio. Ay, Sofía, por el amor de Dios, no empieces con tus dramas de cristal. Era una broma. Tienes que aprender a aguantar la presión social de mi nivel. No puedes hacerte la ofendida por todo. Además, es la verdad, ¿no? No tienes un título, no sabes de negocios. Acepta tu realidad y deja de intentar robarme cámara. Lo miré fijamente a los ojos. Asentí lentamente. Tienes razón, Mauricio. Soy una ignorante. No sé nada de negocios. Me alegra que por fin lo entiendas, respondió él, dándome la espalda para irse a dormir. A la mañana siguiente, esperé a que se fuera a la oficina. Me senté en mi computadora, con la mente más clara que nunca. Abrí mi correo electrónico personal y el de nuestra computadora compartida. Borré, una por una, todas las plantillas de Excel, todas las fórmulas de probabilidad, todas las macros automatizadas y todos los historiales de datos que yo había creado durante los últimos 2 años. Formateé el disco duro de respaldo donde guardábamos sus archivos. No destruí información de su empresa, simplemente eliminé las herramientas que yo había construido desde cero con mi intelecto. Herramientas de las que yo era dueña intelectual. Si él era el genio, no necesitaba mis herramientas de ignorante. Las semanas pasaron. Mauricio estaba insoportable, creyéndose el rey del mundo, tratándome como si yo fuera parte del mobiliario. Yo simplemente sonreía, limpiaba la casa y estudiaba mis libros en silencio, hasta que llegó el día 25 del mes, el día en que el gran reporte trimestral debía ser enviado a la junta directiva para decidir el presupuesto del próximo año. A las 8 de la noche, mi teléfono sonó. Era él. Sofía, te acabo de mandar el correo con los datos. Necesito que hagas tu magia. Tienen que estar listos para mañana a primera hora. La junta es a las 9 de la mañana. Me voy a ir a tomar unos tragos con Mónica y el equipo para celebrar por adelantado. No puedo, Mauricio, le respondí, con un tono completamente casual mientras me pintaba las uñas. Tengo que hacer la tarea de literatura y luego quiero ver una película. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿De qué carajos estás hablando, Sofía? No estoy jugando, necesito el reporte. Sabes que yo no tengo tiempo para sentarme a hacer esas tablas estúpidas. Pero eres el genio de los negocios, amor, le respondí, imitando su tono condescendiente. Yo solo soy una burra ignorante sin título universitario. ¿Cómo podría una simple asistente de logística procesar la macroeconomía de tu región? Seguro a ti te toma 5 minutos. Disfruta tus tragos con Mónica. Ah, por cierto, esta noche no duermo en la casa. Sofía, no te atrevas a colgarme, te ordeno que... Colgué, bloqueé su número. Apagué el teléfono. Tomé las 2 maletas que llevaba empacando disimuladamente durante una semana, metí a mi gato en su transportadora y me fui al departamento de mi hermana. Lo que ocurrió la noche siguiente fue pura desesperación. Me enteré después por los correos vocales que dejó en mi teléfono de la oficina. Mauricio llegó a casa a medianoche, borracho, y descubrió que yo no estaba. Encendió la computadora e intentó abrir sus plantillas de Excel. Descubrió que no existían. Intentó llamarme 50 veces. Pasó de la arrogancia al pánico, del pánico a la rabia, insultándome en los odios, amenazando con divorciarse, llamándome inútil, para luego pasar a los sollozos, rogándome que por favor le enviara las fórmulas, que no sabía cómo calcular los márgenes de error, que las bases de datos no cruzaban. Un hombre de 33 años, ganando miles de dólares, llorando a las 4 de la mañana porque no sabía usar una tabla dinámica. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, Mauricio tuvo que presentarse frente a la junta directiva. Y aquí estamos. Un excompañero de trabajo de él, que siempre me cayó bien, me está transmitiendo el audio de la videollamada desde su celular escondido. Mauricio está proyectando un documento de Excel en blanco. Está sudando tanto que puedo escuchar su respiración entrecortada por el micrófono. Mauricio, dice la voz grave del director general, sonando profundamente decepcionado y molesto. ¿Qué es esto? Los números no cuadran. Los márgenes de dispersión están mal calculados. Las proyecciones de ventas tienen un error del 400%. Esto es trabajo de un niño de primaria. ¿Dónde está el análisis de probabilidad brillante que nos presentaste la última vez? Señor, yo,
Tuvimos un problema técnico en los servidores, balbucea Mauricio, su voz temblando como una hoja al viento. El software falló. El software no falló, Mauricio. Mónica me acaba de confirmar que sus reportes están intactos. Te estoy haciendo una pregunta directa. ¿Entiendes o no entiendes la fórmula que aplicaste el mes pasado? El silencio que siguió fue el sonido más dulce de mi vida. Mauricio se quedó mudo. No sabía qué decir porque jamás en su vida había entendido esa fórmula. Eres un fraude, Mauricio, sentenció el director general, con un tono letal. Has estado presentando el trabajo de alguien más, o simplemente has tenido suerte, pero tu incompetencia nos acaba de costar un contrato enorme. Apaga tu cámara. Estás suspendido inmediatamente y Recursos Humanos te contactará en 1 hora para tu liquidación por bajo rendimiento. Esta junta ha terminado. La llamada se cortó. Tomé un sorbo de mi café, sonreí. En este momento, Mauricio debe estar empacando las cosas de su oficina, con su traje caro empapado en sudor frío, sabiendo que perdió su empleo de ensueño, su reputación y a la mujer que le resolvía la vida. Seguramente vendrá a buscarme. Seguramente me echará la culpa, dirá que soy una vengativa y que le arruiné la carrera. Pero la verdad es que él se la arruinó solo el momento en que decidió morder la mano que le daba de comer. Me llamó burra, me llamó ignorante. Pero esta ignorante ahora es libre, sabe exactamente lo que vale su cerebro, y tiene asientos de primera fila para ver cómo el genio se hunde en su propia estupidez. No hay venganza más perfecta que dejar que la gente inútil demuestre, por sus propios méritos, exactamente quiénes son.